Noticia 24/7 tiene en exclusiva la entrevista realizada por nuestra corresponsal Mildred Guzmán al gran economista clásico David Ricardo, en el cual estará el día de mañana en el Centro de Convenciones Ágora, en donde tratará con otros grandes economistas la evolución de la economía. He aquí un avance de la entrevista. Usted es considerado uno de los grandes economistas clásicos gracias a su contribución. ¿Cómo toma usted este reconocimiento? Pues bueno, es algo halagado y creo que finalmente que el ser humano y su capacidad se hicieron para dominar los procesos naturales, por ello la teoría que me destacó en la economía. Usted habla de la teoría del valor del trabajo. Cuéntenos. Bueno, la teoría del valor. La teoría del valor se centra en los productos manufacturados y no en obras de arte, reliquias o vinos de calidad peculiar. Los bienes tratados son los que producen mediante el trabajo y pueden ser multiplicados, casi sin límites. Pero igual su valor depende únicamente de la cantidad relativa, digamos, como del trabajo empleado para producir dichos bienes y no de cantidad existe en esos bienes. Las cosas no aumentan el valor, sino que disminuye el valor relativo de otras por requerir menos cantidad de trabajo debido a la innovación de capital. Bueno, y esto es lo que hace parecer el aumento o el valor de las cosas. ¿Por qué los precios son lo que son? Para responder a este interrogante, Ricardo reconoce dos fuentes del valor de los bienes. Por un lado, el trabajo necesario para su producción y por el otro, la escasez o la relación entre la oferta y la demanda. Mientras Smith desestima la ley del valor trabajo, Ricardo dice que el valor del grueso de las mercancías depende de la cantidad de trabajo que se necesita para producirlas. Así, entonces, el precio de un bien está determinado por el trabajo que costó producirlo, pero también por lo difícil que sea conseguirlo. En Inglaterra hubo una época donde los propietarios no explotaban sus tierras, sino las arrendaban. ¿Usted qué piensa del acontecimiento de la renta diferencial? Bueno, la renta y la diferencia. Cuando hablamos la renta y la diferencia, es que la población era más baja para esa época con respecto a la tierra disponible, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Solo eran cultivadas en las mejores tierras. No existían, por lo tanto, las rentas, ya que nadie estaría dispuesto a pagarlas, de eso. Y mientras cultivaban las tierras más fértiles, pero si aumenta la población, es también necesario cultivar lo resto, lógicamente, ¿no? El arrendador de las peores tierras debe invertir más dinero que el arrendatario de las mejores tierras para obtener el mismo producto. ¿Y qué pasa? Por lo tanto, el arrendador exige el arrendamiento de la tierra más fértil, una renta mayor que compense la diferencia entre otra tierra. Sabemos que la tierra se renta por su uso. Si vamos a cultivar trigo, la tierra que primero se cultiva es la que tiene mayor fertilidad y se encuentra bien ubicada geográficamente. A medida que crece la población, es mayor la demanda de alimentos. Entonces se hace necesario explotar nuevas tierras que tienen cada vez una mejor calidad y gozan de una peor ubicación. Supongamos que en la primera tierra que entra en producción, o sea, la más fértil, para producir una tonelada de trigo tendrá un valor equivalente a 15 horas de trabajo. Cuando se recurre a tierras de menor calidad o peor ubicación, demandan un mayor trabajo, o sea, deben emplearse 20 horas para la producción de una tonelada de trigo. Entonces, el valor del trigo aumenta. Al aumentar dicho valor, se cambiará ahora por mercancías que implican 20 horas de trabajo. El dueño de las mejores tierras, en las que se puede producir en 15 horas, recibirá un extra de 5 horas de trabajo, dado que el precio será el correspondiente a 20 horas laborales. Esto es lo que conocemos como renta diferencial de la tierra. Los
David Ricardo, ¿qué nos puede compartir sobre las ventajas comparativas? Bueno, la ventaja comparativa. Cuando hablamos de la ventaja comparativa, quiere decir que cada país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir de manera eficiente y adquirir otros países lo resto, ¿no? Los países generan mayor riqueza cuando se especializan en producir aquellos en los que son más productivos y comercialicen con ellos. Incluso si un país es más productivo en todos los productos que otro país. Ricardo se opone al poder de los terratenientes y afirma que sus intereses están en oposición al interés general de la sociedad. Como remedio contra el aumento de la renta, propone el libre cambio, que en lugar de cultivar las tierras viejas, estrechas y gastadas de Inglaterra, se importen cereales provenientes de las tierras jóvenes e intactas del Nuevo Mundo, que producen a menor costo, como Argentina. Luego de una larga batalla por el libre cambio, la burguesía vence. Logra la abolición de las leyes sobre el trigo. La reforma realizada por el Parlamento inglés en 1831, que anula el impuesto aduanero sobre la importación de granos, significa la victoria de los capitalistas industriales sobre la aristocracia terrateniente inglesa. Y es que la visita de este gran expositor de la economía ha movido a grandes masas de personas interesadas en la visión que ha tenido este inglés, por sus grandes aportes a la economía mundial, con sus teorías del valor, trabajo, ventaja, comparativa, entre otras. Y allí en el Centro de Convenciones Ágora estará nuestra periodista Lady Duque, quien nos contará más de la visita. Adelante, Lady. Vamos a las afueras del Centro de Convenciones Ágora, en donde el día de mañana será visitado por nuestro economista David Ricardo. Y es que la visita de este gran personaje de la economía ha despertado tanto entusiasmo que las entradas para la convención se agotaron en tan solo 5 horas. Y las expectativas que se tienen de este encuentro son positivas. Algunos pensadores deducen que ayudarán al impulso económico del país. Pero ¿quién es David Ricardo? Miremos un video de su biografía. David Ricardo fue un economista inglés. Ya muy joven se estableció por su propia cuenta, especializándose como corredor en la Bolsa de Londres. Producto de ello, adquirió una fortuna importante, siendo al final de sus días uno de los británicos más ricos de su tiempo. En 1819 pasó a ser miembro del Parlamento, donde, además de sus contribuciones en cuestiones económicas, fue simpatizante de causas sociales liberales como la tolerancia religiosa, la libertad de expresión y la oposición a la esclavitud. Su interés por los problemas de la teoría económica se inició hacia la mitad de su vida, al leer el libro de Adam Smith, Investigación de la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones. En 1809 aparecieron sus primeras publicaciones sobre economía en artículos de periódico. El pensamiento de Ricardo estaría enfocado, a diferencia de Smith, en la distribución de los ingresos nacionales, más que en el crecimiento económico. La contribución central de Ricardo fue publicada en 1815 en su ensayo sobre los beneficios. Sus ideas se centran en el análisis de los principios de la producción y distribución en una economía capitalista en crecimiento con un sector agrario desarrollado. No solo se espera que David Ricardo nos hable de las teorías y de los momentos vividos que lo han hecho convertirse en un ícono de la economía clásica, sino que nos dé unos apartes de su libro Principios de la Economía. Principios de la Economía es una de las obras cumbre de la economía y la globalización. Se basa en la teoría de la ventaja competitiva de David Ricardo, en la que cada país se especializa en una mercancía que produce mejor que nadie e importa al resto. Obsérvese que detrás de este comercio surgen unos beneficios que se reinvierten en depósitos financieros y que esa ganancia de renta es el objetivo final del comercio y la producción. En este libro se estudia sistemática y ordenadamente los diversos temas que integran la economía política. Su importancia fue reconocida desde el primer momento. Reeditada 2 veces en vida del autor, en 1819 y en 1821, desde su aparición suscitó numerosos comentarios en su país y en el extranjero. Sus análisis del valor, de la renta, de la oferta y la demanda, de la mano de obra, del comercio exterior,
En suma, de los capítulos que integran la economía política clásica han sido considerados desde entonces no solo como un tamiz de todo conocimiento previo, sino como culminación teórica de una época entera de la historia de la economía. Estaremos atentos a todo lo que suceda con la visita de David Ricardo acá en Colombia y todas las repercusiones que esta visita tenga. Reporta desde el Centro de Convenciones Angora, Lady Duque para 24/7. Gracias, Lady. A continuación, los titulares del país en el mundo, la segunda entrega de nuestra entrevista de David Ricardo.